mucha precaución y atención porque es normal en nosotras las mujeres mes a mes esperar la menstruación, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando esta menstruación se convierte en un sangrado muy abundante? Y es que una de cada 20 mujeres padece este tipo de sangrado sin conocer si no se sabe qué patología es la que padece, sencillamente tienen ese tipo de sangrado y no se sabe el por qué. ¿Qué pasa? Hay pérdida de hierro, puede tener la persona llegar a padecer anemia inclusive y también un cansancio que se vuelve muchas veces en crónico. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, hoy justamente tenemos dos invitados de lujo, Vicente, que nos van a ayudar en el tema. Dos grandes amigos de la casa, además el doctor Alejandro Villalobos, quien es ginecólogo, y también el doctor Eduardo Ruiz, sexólogo. Buenos días, bienvenidos a su casa, Giro. Buenos días, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Sí, un tema importante hoy. Sí, también nos sentimos grandes amigos de la casa y además somos grandes amigos en la sí, en también, la o sea que estamos entre buenos amigos. Bueno. Entonces estamos entre amigos, eso es lo importante. A pasarla muy bien, entonces. Y todos unidos para ayudarle a las señoras allá en casa. Y también otra que se va a unir con nosotros, aunque está un poquito más lejos, es nuestra compañera Carla González, que también se suma a la conversación en esta mañana. Carla. Hola, muy buenos días, Vero y los compañeros que están allá en el estudio. Ya estoy lista aquí con nuestro primer caso en la cápsula de la mujer. Ella es Mónica, tiene 20 años y nos contaba que al principio sus menstruaciones eran normales, pero algo cambió. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, por dicha, Mónica, contame cómo fue este proceso, ¿qué fue lo que pasó? Yo menstruaba bien y cuando cambié de método empezó a bajarme demasiado. Cuando yo empecé a planificar con la T, la menstruación era mucha y duraba hasta una semana entera, pasaba sangrando demasiado y era algo que molestaba mucho. Era muy incómodo. Ahorita es así, ahorita lo está sufriendo de esa forma. Sí, es algo incómodo porque usted siente, usted no pasa tranquila, usted siente que le va a pasar algo, que se le va a pasar y es incómodo. Igual me decías que tenés que utilizar toallas nocturnas, sí, yo paso con toallas nocturnas, aunque sea en el día, porque sí, baja un montón. ¿A qué edad fue tu primera regla, Mónica? A mí me bajó a los 12 años. A los 12. ¿Y has consultado con el médico sobre esto? ¿Qué te han dicho? No, nunca he consultado hasta ahorita que... Lo has visto como normal, digamos, sí, de momento. Perfecto, Mónica. Entonces volvemos al estudio para ver qué nos dicen los expertos al respecto. Gracias, Carla. Bueno, aquí hay muchos puntos, pero quiero hacer una pregunta tal vez general, doctor, para poder encuadrar el tema. ¿Cuándo podríamos dejar de considerar normal la cantidad de sangre que el cuerpo está expulsando durante la regla? Bueno, para encuadrar el tema me parece una muy buena pregunta de inicio. Normalmente las menstruaciones tienen cierto ritmo, cierta periodicidad, cierta cantidad y cierta duración. ¿Cuándo es normal y cuándo no? Normalmente las reglas han de venir cada 28 más menos 7 días. La duración del sangrado se calcula de 4 más menos 2. Es tan normal que la mujer sangre por 6 días como que sangre por 2, 3. Y la cantidad de sangrado es lo que es un poco más difícil de evaluar, porque claro, no hay una forma de cuantificar la cantidad de sangrado, pero más o menos 40 más menos 20 cc. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la práctica? Claro. Normalmente en una regla de cantidad duración normal, un paquete de toallas es suficiente para una regla. Y con eso probablemente 10 más toallas, de una persona en promedio, ¿verdad, más o menos. Okay. Y cambiándoselas regularmente, no es que tiene que salir empapadas, pero más o menos un paquete de toallas normales es suficiente para una regla normal. Una regla. Okay. Entonces ahí sí yo creo que a muchos se le está encendiendo la lámpara porque sí es una forma de poder cuantificar y decir, caray, yo uso toallas nocturnas durante el día. Como el caso se me de van esta 2 paquetes amiga. de toallas por ciclo menstrual. O tengo que estarme cambiando el Tampax y poniéndome además una nocturna junto con el Tampax, que para lo que ella probablemente tradicionalmente había sido normal, bajo estos limitantes, este esquema ya dice, opa, aquí hay un sangrado menstrual abundante. Sí, señor. Cuando uno se enfrenta a un sangrado menstrual abundante o un sangrado menstrual anormal, ya sea en periodicidad, en ritmo o en cantidad de sangrado, esto puede tener dos orígenes, básicamente dos. O es una causa orgánica o es una causa disfuncional. Una causa orgánica es cuando existe alguna patología orgánica en los órganos genitales, principalmente por frecuencia en el útero, que explique esa cantidad de sangrado. Por ejemplo, miomas,
Por ejemplo, pólipos, Pólipos, sí. por ejemplo, hiperplasia de endometrio, por ejemplo, hiperplasia uterina, adenomiosis o dispositivos intrauterinos tipo T de cobre, Como el que mencionó Como la el joven. caso de porque hay ella. otros dispositivos intrauterinos que más bien quitan la menstruación, que es la Mirena, pero la T de cobre tradicionalmente es un método anticonceptivo que aumenta la cantidad de sangrado. sangrado. Se comporta como un cuerpo extraño dentro del útero, irrita al endometrio, hace que el endometrio sangre más y aumente la cantidad de sangrado o la duración del sangrado o ambas. Entonces, cuando hay algo orgánico, usted lo resuelve resolviendo el problema orgánico. Claro, claro. Es decir, en el caso específico Mónica. de Mónica, pues obviamente el sangrado menstrual abundante secundario al uso de una T de cobre. Lo más recomendado en estos casos es retire la T de cobre y Suspenda. cambiar el método anticonceptivo por otro. Si ella quisiera utilizar algún método anticonceptivo a largo plazo, que sea cómodo, que no tenga que estar tomando pastillas, que no dependa de su memoria, pero que no le produzca ese sangrado, existen alternativas. Hoy hay dos alternativas excelentes para eso. Una es un dispositivo intrauterino diferente a la T de cobre que se llama Mirena, que es un dispositivo medicado que más bien libera progesterona dentro de la cavidad uterina, disminuye el crecimiento endometrial y en un como 80... mencionaste ahorita, reduce también el sangrado. Reduce el sangrado. De hecho, la Mirena, hoy en día la FDA en los Estados Unidos la tiene aprobada no solamente como método anticonceptivo, que es excepcionalmente bueno, pues tiene una eficacia anticonceptiva como si la mujer se hubiese operado, sino que es la primera línea de tratamiento para el sangrado menstrual abundante en casos donde no haya causa orgánica en el útero. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, sí, y la otra causa, perdón, son causas disfuncionales, si no es orgánico, es disfuncional, que es hormonal, de lo que podemos hablar probablemente más adelante. Más adelante. Perfecto. Y bien, Eduardo, ya que estamos tocando el tema del sangrado abundante en la mujer, ya tenemos una solución aquí, según Alejandro. Ahora bien, ¿cómo influye esto en la vida sexual de la mujer? Ok, aquí estamos ante una cosa que es como muy característico de la sexualidad. Ahí tenemos que variar un par de conceptos de cómo entendemos la sexualidad, una pequeña ampliación, porque a veces oímos a la gente que, digamos, cuando se siente bien con su sexualidad, que dice, es que la sexualidad es algo natural, es que todo debe salir muy natural. Pero la verdad es que vieran que no es cierto. La única parte realmente natural de la sexualidad es la parte reproductiva. Todo lo demás en nuestra sexualidad es cultural, emocional, sentimental, o sea, que va a variar de persona a persona, de historia de vida a historia de vida. No es lo mismo las características de la persona de la que yo me enamoraría si nacía en San Ramón que si nacía en Talamanca. O sea, en general, todo lo demás de la forma de asumir nuestros sentimientos, nuestra forma de entender qué cosas hago, qué cosas no, qué cosas considero buenas, qué cosas considero adecuadas, todo tiene más que ver con nuestra educación, nuestra cultura, nuestro desarrollo personal, nuestros valores, nuestros sentimientos. Entonces, aquí estamos ante ese tipo de tema. Le decía yo a Alejandro ahora, decía, bueno, otras veces hemos tocado temas sexuales que tienen connotaciones ginecostétricas. Hoy es un tema ginecostétrico que tiene connotaciones sexuales. Exactamente. Ajá, totalmente ginecostétrico. Y la parte de la connotación sexual, ¿por qué les salgo con esta teoricada? Es por una cosa, que en realidad la forma en la que afecta el sangrado a la mujer depende más de su educación, de su cultura, de sus prejuicios, de su vivencia personal, más que una enfermedad, excepto cuando hay enfermedades realmente, sí, como bien lo menciona Alejandro. A muchas personas las reglas se les hace incómodo, no solo porque definitivamente, pues obviamente estar manchada ahí esos días, pues produce cierta incomodidad, pero además se le suman otros factores culturales, vamos a ver, por las cuales de alguna manera muchas personas consideran de alguna manera sucio, incómodo, sucio, desagradable, y mira qué vacilón, la indisposición, la sensación como de repulsión que puede generar, digamos, a la pareja de la mujer, usualmente es más percibida por la mujer que por el varón. Sí. En dos platos, a los varones no nos choca, acariciar a nuestra pareja si está con la regla, pero puede ser que a ella eventualmente sí le choque. Sí, no es tanto uno el que se sienta mal, o uno al que le disguste, o uno al que le dé asco, sino ella la que va a sentir que a uno le da asco. Ajá. Claro. Obviamente esa es una sensación que hay que respetar, de verdad. Si ella no se siente bien, no se respeta. Ahí tenemos un comentario de Yerlin. Tengo una hija de 14 años y ella cada vez que le viene
Es un gran sangrado. Y ella pasa con mucho dolor. Con mucho dolor. Sí. Mucho sangrado y dolor, doctor. Volvemos al tema inicial, es decir, cuando uno aborda un caso de sangrado menstrual abundante, por historia clínica, por examen físico y por exámenes complementarios, específicamente un ultrasonido, que hay que hacerlo en caso de niñas que no han tenido actividad sexual transabdominalmente, uno debe de definir si el sangrado es de origen orgánico o es de origen disfuncional. Durante las primeras menstruaciones, luego de la primera regla que se llama menarca, generalmente esos primeros años las reglas no son muy regulares y tienden a ser abundantes, porque todo el sistema neuroendocrino que controla el proceso de ovulación está inmaduro. Sí. Entonces, claro, la manifestación clínica en ocasiones son reglas irregulares o reglas abundantes, que en ocasiones no requieren más que la mujer sepa que es normal, que va a suceder, que va a pasar y que se controla solo si es que el sangrado no es tan abundante como que esté comprometiendo la salud de la niña. Perfecto. Ahora hay otra cosa importante, es el dolor que ella dice, ¿verdad? Normalmente al dolor en medicina nosotros lo conocemos con el nombre de dismenorrea. Hay una dismenorrea primaria y una secundaria. No es que la primaria aparece primero y la secundaria después. Se refiere primario o secundario al origen del dolor. Las mujeres que tienen una dismenorrea primaria son aquellas mujeres que les duele la regla, las vuelca en cama, les da dolor de mamas, cambio de carácter, se hinchan las piernas, dolor de cabeza, diarreitas, etcétera, pero que no es debido a ninguna patología orgánica pélvica que explique el dolor, especialmente endometriosis. Estas pacientes con dismenorrea primaria es porque producen una excesiva cantidad de hormonas en la pared del útero que hace que el útero se contraiga muy violentamente cuando baja la menstruación y ese es el dolor de ovarios. El ovario no duele, duele el útero cuando se contrae. Es lo mismo que sucede cuando hay sangrado menstrual abundante. Cuando la mujer sangra mucho, normalmente el sangrado menstrual no debe de tener coágulos. La sangre menstrual no coagula a menos de que sea un sangrado tan grande que se formen coágulos, y esos coágulos se pueden pegar en el trayecto de la salida del cuello del útero. El útero siente que hay un obstáculo para la evacuación y empieza a contraerse y eso es lo que genera dolor. Entonces muchas veces va de la mano el dolor pélvico con sangrado menstrual abundante por la formación de coágulos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta chica de 14 años? Bueno, descartar que si es algo orgánico o algo disfuncional. Si es algo orgánico, tratarlo específicamente. Si es algo disfuncional, se puede tratar con tratamiento hormonal para reducir el sangrado, reducir el dolor y que no vaya a ser anemia, como Verónica muy bien decía al principio, que una de las consecuencias importantes e inmediatas de un sangrado menstrual abundante es la gran pérdida de hierro que se produce en las menstruaciones, que la velocidad a la cual lo puede reponer no es la misma y entras en un proceso de anemia. Doctor, tenemos a doña Anielka que nos dice además, yo no tengo sangrados abundantes, pero cada mes es diferente fecha y también me dan dolores fuertes. Bueno, en este caso ella habla del ovario derecho. El ginecólogo dice que no tengo nada, pero ¿qué pasa ahí con ese no tiene dolor? Probablemente nada orgánico. Es decir, el hecho de que no tenga nada orgánico no significa que no tenga nada del todo. Es decir, vamos a ver, lo que probablemente el ginecólogo se refiere es que las reglas le están variando no porque tenga un fibroma o pólipos o hiperplasia endometrial o adenomiosis o cualquier otra patología, un quiste de ovario o alguna otra patología que produzca esto. Puede ser un trastorno que sea disfuncional, es decir, que no sea orgánico la causa, sino una producción hormonal inadecuada. Y habría que estudiar por qué. A veces se relaciona con problemas de tiroides, a veces con problemas de prolactina, hay hormonas asociadas en el ciclo menstrual que podrían producir irregularidades en la menstruación, a veces son simple y sencillamente problemas propios del ovario, de anovulación por síndrome de ovario poliquístico. O sea, habría que estudiar cuál es el caso. La razón, El hecho de que ella tenga reglas que le varíen de día no necesariamente es anormal, porque acordate que les dije al principio que la regularidad de la regla es 28 más menos 7. Entonces es tan normal que en un mes sangre el día 28 que en el otro mes sangre a los 25 o al otro a los 30. Perfecto. Lo que pasa es que se está corriendo el momento de la ovulación y eso hace que se corra el momento de la menstruación. Claro. Pero en ese ámbito es normal. Lo que habría que ver es si es más allá de eso. Lo que sí no es normal es que una mujer pase 50 días sin sangrado, después sangre 15 días seguidos. Eso sí no es muy bien. Correcto. Nosotros, bueno, vamos a darle un paso a nuestra compañera Carla, que se encuentra en Santo Domingo y además tiene muchas más entrevistas en la cápsula de la mujer. Estamos contigo, Carla.
Ya tengo aquí lista nuestro segundo caso. Ella es Karina y nos contaba que hace un tiempo pues su menstruación era regular, ¿cierto, Karina? Pero ahorita tenés ahí unos sangradillos que no son tan normales. Contame un poquito. Sí, bueno, todo empezó hace unos meses atrás. Era, digamos, regular, mi menstruación era regular, pero de un pronto a otro sangro. No, digamos, no sé en qué momento, nada más es inesperado, llego y sangro y es diferente, digamos, es diferente a la menstruación. ¿Como que como en color? O... En color y también en los coágulos, porque es un color como más fuerte que lo normal. ¿Y qué tanta cantidad, digamos, o qué tan fuerte es ese sangrado? Bueno, podría ser no tan abundante, pero sí, digamos, no es normal porque viene fuera de los periodos míos. ¿Te genera otras molestias? ¿No se te ha dado algún dolor o algo así? Dolor, pero un poquito, o sea, un poco de dolor y sí es muy incómodo, porque no sé en qué momento es lo que va a pasar, entonces es inesperado, en cualquier momento nada más sangro y ya. Perfecto, Karina, entonces vamos a ver qué nos dicen los especialistas al respecto de este tema. Gracias, Karina. Eduardo, bueno, el problema de Karina es que tiene sangrados que no son normales, ¿no? En cualquier día del mes. Sí. Y lo que habíamos dicho antes, la mujer es más la que se cohíbe más a la hora Claro. del acto sexual, Claro. ¿no? Aquí no hay quite, ¿verdad? Definitivamente ella tiene un problema que debe ser resuelto por su ginecólogo y la parte sexual de la connotación, en general, el tener sangrados abundantes casi nunca influye en otras fases de la respuesta sexual, en la capacidad de ella para excitarse, en la capacidad Claro. de ella para tener un orgasmo, en lo que obviamente va a tener incidencia es en la disposición de ánimo que ella tenga para tener relaciones sexuales. Y definitivamente ahí sí, los varones tenemos que ser capaces de entender, o sea, si ella no se siente bien, al igual que cualquiera de nosotros que tenga algún tipo de malestar, ¿no? Si estoy con dolor de espalda o si he pasado vomitando todo el día, pues difícilmente voy a estar tener ganas, con ganas, sí. ¿no? En la noche. Y ella también, si eventualmente no se siente bien, si se siente incómoda, y eso pasa no solo 3 o 4 o 5 días al mes, sino que pasa muchos días del mes en esa situación, lo más posible es que va a estar variando su apetito sexual, se va a sentir con indisposición propia digamos de la sensación incómoda que a ella le pueda significar. Habrá alguna gente tal vez un poquito más desinhibida que eventualmente pueda decir, bueno, no importa, bueno, la verdad es que intentémoslo de todas maneras, pero la verdad es que eso es muy poco usual, realmente es muy difícil para una persona sentirse así. Entonces, que haya colaboración de parte de él, que si ella no se está sintiendo bien, comprenderla, pero resolver el problema. Y ahí sí, la solución del problema no sería asistir a su cita con el sexólogo para que le den más ganas, sino asistir a su cita con el ginecólogo para que me le resuelva el problema del sangradito. Yo quisiera acotar un poco ya desde el punto de vista ginecológico al caso de ella, porque me permite hablar de un tema que tal vez no sea el caso de ella, pero sí puede ejemplificar para otras. Muchas veces cuando se inicia con tratamientos anticonceptivos, el patrón menstrual cambia. Los anticonceptivos modernos, los actuales, son medicamentos con una dosis estrogénica y una dosis progestagénica muy baja, que hace, y la mayoría tiene la tendencia, a disminuir la cantidad de sangrado y en ocasiones que el sangrado no venga del todo. Pero también en ocasiones en otras pacientes ocurre una respuesta de que con los primeros meses de tomar pastillas anticonceptivas de baja dosis tienen spotting o tienen manchados intermenstruales, que son consecuencia de la toma del anticonceptivo, no que la mujer tenga algo malo. Yo no sé si es que la doña Karina que nos estaba hablando está tomando algún método anticonceptivo, está con algún método anticonceptivo. Eso es una cosa que hay que investigar, porque en ocasiones... Y en esto aplica para todo, lo que es bueno para el ganso no necesariamente es bueno para la gansa, es decir, el método anticonceptivo que tome Verónica no debe ser el mismo, que le caiga igual de bien a Karina. Entonces, hay que ajustarlo, hay que personalizarlo, hay que ver si realmente es porque ella esté tomando algún anticonceptivo que no le esté controlando bien el ciclo menstrual y que esté teniendo sangrados intermenstruales. Eso es una de las cosas que uno ve cuando habla de sangrado disfuncional. Es decir, cuando el sangrado no es de origen orgánico, sino de origen hormonal. Perfecto. Doña Cari nos dice, yo tuve 5 hijos, ya con el último me operaron y después de eso mi menstruación dura de 8 a 10 días. Y nos agradece de una vez por el comentario. Dice. Doña Cari, vea, voy a robarme la palabra a Eduardo. Dale. Digo que eso es más ginecológico que sexual. Sí. Existe un síndrome que se llama síndrome post-salpingectomía.
que es alteraciones en el patrón menstrual luego de cortarse los tubos. Normalmente no es algo que ocurra de rutina. El síndrome de postsalpingectomía ocurre más o menos en un 10 a 12% de las pacientes que se hacen la operación para no tener más hijos. La razón, la verdad, no la tengo muy clara. Uno puede asumir de que a la hora de hacer la sección de tubos se seccione un poco la vascularidad que llega al ovario a través del mesosalpinx, que es un tejito que está por debajo de la trompa, y que eso altere un poco el funcionamiento hormonal del ovario y que como consecuencia de eso se altere el patrón menstrual. Es una teoría, no está confirmado, pero ¿qué ocurre? Ocurre. Es decir, ocurre en un 10 a un 12%. Sí. Le cedemos la palabra. No, ahora que mencionas el síndrome de postsalpingectomía, hay una cosa importante porque, vean, qué pena. Bueno, el conocimiento científico no es algo estático, ¿verdad? Cada vez vamos aprendiendo más. Claro. Si a mí me vieran, vamos a ver, con respecto al síndrome de postsalpingectomía, que hace muy poquito tiempo no lo conocíamos, ¿verdad? No. De hecho, si a mí una paciente hace 10 o 15 años me decía, doctor, es que después de la salpingectomía a mí me bajó el apetito sexual, posiblemente Alejandro y yo los dos lo hubiéramos porciado. No, la salpingectomía no fue la que te bajó, la que te... Exacto. Ahora que ya conocemos eso. ¿Y por qué decíamos que no? Porque los ginecólogos cuando hacen una salpingectomía usualmente cuidan mucho la circulación del ovario. Ellos se aseguran de que al ovario le llegue buena circulación por la otra arterieta que tiene, ¿no? Pero nos pareciera que no en todas las mujeres, que hay algunas que esa pequeña disminución, digamos, la arterita que sí se quita, a algunas les queda haciendo falta. La explicación total no se tiene, pero lo que sí se sabe es que hay un porcentaje, no muy grande, gracias a Dios, un pequeño porcentaje de mujeres que después de una salpingectomía empiezan a hacer variaciones hormonales y algunas de ellas tienen no solo problemitas de sangrado, sino que tienen problemas de apetito sexual. Entonces, si después de una salpingectomía tienes problemitas de apetito sexual, no es como decíamos antes, no, debe ser mental, debe ser psicológico, debe ser por el duelo de la pérdida de la reproductiva, no, nada de eso. Es perfectamente posible que sea un problema hormonal, que si se lo tratamos bien va a recuperar su apetito sexual. Excelente. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a conocer nuestro tercer caso. Carla está en la cápsula, con la cápsula de la mujer y tiene este tercer caso. Aquí estoy lista con Rosalba. Ella también presenta sangrados diferentes a la menstruación, pero en casos muy específicos. Rosalba, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, por dicha. Rosalba, usted me contaba que tiene cierto sangradito, pero después de tener relaciones sexuales. Sí, yo había notado que después de tener relaciones quedaba con un sangrado, pues no es importante, sino más bien como si fueran unas muestras muy ligeras, como cuando ya va a acercarse la fecha del periodo. Pero no está, digamos, cerca ni siquiera en ese momento. No está ni siquiera cerca, ni es una fecha aproximada, sino que puede ser en cualquier momento en donde se esté teniendo una relación y sí se nota que queda una muestra. ¿Sentís algún tipo de molestia, dolor o ardor o algo? No, yo no he sentido molestias, ni dolores, ni ardor. ¿Y te pasa con frecuencia? O sea, ¿sí te pasa? Sí, lo he notado en varias oportunidades. ¿Has consultado con el médico sobre el tema? No, la verdad no he considerado que sea como muy importante, pensé que era parte de lo mismo, pero... Perfecto, Rosalba, muchísimas gracias entonces. Vamos a aclarar la duda de esta amiga. Muy bien, Carla, justamente vamos a aprovechar aquí a nuestro ginecólogo, doctor. ¿Qué tan frecuente es o qué tan normal podría ser ese sangrado después del coito? Vamos a ver, el sangrado postcoital no es normal, es decir, no es normal que una mujer después de una relación sexual sangre, pero no necesariamente significa que sea algo realmente malo. Es muy frecuente que ocurra en casos de ectropion, y les voy a explicar qué es eso del ectropion. Esa palabrilla se las trae. Sí, suena complicado, pero es muy sencillo. Suena complicado, pero es muy sencillo. ¿No? Me dejó también. El salpingectomía es el corte de los trompos. Sí. El cuello del útero, imagínense ustedes un cuello de una botella de Coca-Cola. Tiene un orificio externo donde se pone la boca para tomar la Coca-Cola y un orificio interno, que es el que da hacia la botella. El cuello del útero es igual. Es decir, tiene un orificio externo que es el que da hacia la vagina y el canal se continúa con un orificio interno que es el que da hacia el útero. Las células que recubren la parte externa del cuello son diferentes a las células que recubren el canal interno del cuello. La zona de unión de esas dos células diferentes se llama zona de transformación, porque se transforma de un tipo de célula a otra que va dentro del canal.
Un ectropion es cuando esa zona de transformación se vierte hacia la vagina. Entonces queda hacia vagina muchas de las células que recubren el canal. La diferencia entre una y otra es que las células que recubren el canal es una capita muy delgada de células cilíndricas ¿no? que son mucho más sensibles y que tienen vascularidad por debajo. Las que recubren la parte externa del cuello es una empalizada de células que es como ver un muro de ladrillos. Son varias capas de células planas que no tienen tanta vascularidad expuesta. Entonces, a la hora de tener relaciones sexuales, cuando el golpe y el traumatismo mecánico que puede ocurrir en el cuello, si la mujer tiene un ectropion, pues es normal que se produzca algún manchadito posterior. Esa es una causa muy frecuente porque la gran mayoría de las mujeres tienen ectropion. No solamente es después de un parto que se produce un ectropion, sino que aún mismo cuando la mujer empieza ya con sus ciclos menstruales, ya con su producción hormonal o por la toma de anticonceptivos orales, etcétera, siempre hay cierto grado de exposición de la zona de transformación hacia la vagina. Y eso puede provocar sangrado poscoito. Para eso hay tratamiento. Claro, hay otras causas de sangrado poscoito, por ejemplo, pólipos endometriales o pólipos endocervicales que pueden provocar sangrados después de las relaciones. Entonces, la conclusión después de este enredo que les hice es, el sangrado poscoito no necesariamente es peligroso, generalmente no es normal, puede ser por causas absolutamente benignas y tratables, pero es mejor descartar que no haya nada más. Sí, Perfecto. Una preguntita. No, las enfermedades malignas, los cánceres de cuello, de cervix, ¿no pueden producir sangrado por supuesto, poscoito también? sí, claro. Ya patologías serias como cáncer, sí. Claro. Lo que no produce, y eso es una cosa que dicha que me lo tocaste, Eduardo, porque es algo que es importante para que la población lo sepa. Claro, sí. Las lesiones benignas productoras de cáncer de cuello, que se llaman displasias, no producen síntomas. Si usted se espera a tener síntomas, ya tiene un cáncer. Esa es la razón por la cual el Papa Nicolau debe hacerse aun cuando la mujer no tenga síntomas. Siempre se ha dicho, Y ¿no? siempre anualmente, por porque favor. el sangrado poscoito por patología maligna de cuello, pues obviamente, pero ya, para que un cáncer de cuello produzca sangrado poscoital es porque poco hay por hacer por ella. Perfecto. Muchas Prevención, gracias. entonces, siempre lo decimos. Doctores, un placer contar con ustedes siempre. Gracias, de verdad, es un gusto. gracias, de verdad. Muchas gracias por tenerlos acompañarnos. en casa. Los Gracias, buenos amigos, gracias. como lo señalamos al Así es, inicio de la entrevista. grandes amigos de casa. Gracias, doctor.